Bienvenidos a todos. Estamos ya conectados. Os presento a Juan Rincón, abogado migratorio, que nos va a hablar hoy sobre autosponsor. Juan, bienvenido. Cualquier pregunta que tengáis la podéis poner en la cajita de preguntas, ¿vale? Que está aquí debajo. Y yo durante la charla y al final de la charla pues iré preguntando a Juan aquellas cosas que preguntéis más. Obviamente va a ser imposible responder a todo porque son muchas, seguramente habrá muchas preguntas porque somos bastantes en el webinar, pero bueno, de todas maneras, cualquier cuestión después podéis contactar con RC Migration si os interesa hacer una asesoría sobre vuestro caso específico y ellos os van a ayudar encantados y además con muchísima experiencia en todos los temas migratorios. Así que, Juan, te dejo la palabra. Muchas gracias de nuevo y vamos con ello. Dale, Silvia, muchas gracias a ti, muchas gracias a Dingos por esta oportunidad de compartir este espacio. Juan Guillermo Rincón, a sus órdenes, abogado de migración, les hablo desde Adelaida. Yo trabajo para RC Migration, nosotros somos agentes de migración. Trabajamos tanto con personas que están dentro de Australia como personas que están fuera de Australia y nuestra misión es acompañarlos o diseñarles un camino para que logren la residencia permanente. Entonces, en esta ocasión, vamos a hablar de cómo se obtiene la residencia permanente a través de crear una compañía y aprovechar esa compañía para que esta empresa los patrocine y hagamos lo que se llama una visa 482 de self-sponsorship. Ese es básicamente el tema que vamos a hablar. Vamos a hablar de los elementos de la visa, de los beneficios, de las limitaciones. Vamos a hablar de los requisitos que tiene en cada elemento. Vamos a hablar de cómo comenzar. Vamos a hablar de cuánto cuesta. Vamos a hablar de darles un poquito de lo que es en inglés llaman tips and trips. Es decir, los tips para que te vaya bien y los trips, que es donde la gente se tropieza, para que equivoquen, pues, para que no se tropiecen. Bueno, entonces empecemos el cuento. Eh, en Australia hay básicamente tres grandes avenidas para migrar. Una, lo que uno llamaría migración porque tienes un vínculo familiar. Tu pareja, tu hermano, tu padre es australiano. Dos, lo que se llama Skilled Migration, que es tú tienes una ocupación que Australia busca, entonces haces un programa con base en el programa de puntaje, lo cual implica tener unos requisitos, presentar una expresión de interés, ser elegido dentro de una ronda de invitaciones, presentar la visa. Ese es un programa que se conoce así como General Skill Migration. Y hay un tercer programa que es el programa donde tú entras a Australia o obtienes la residencia permanente en Australia porque hay una empresa australiana que te patrocina. Dentro de este último, lo que nosotros llamamos sponsored visas, es decir, visas que tienen un nominador, hay una particular y es que yo soy el dueño de mi propia empresa. O, dicho de otra manera, yo creo una empresa y por haber creado una empresa me puedo self-sponsor. Esto es perfectamente legal, esto es perfectamente válido, pero, como dicen, tiene términos y condiciones. Y de eso es lo que vamos a hablar. Entonces, el primer elemento es qué es esta visa. Esta es una visa que es la misma visa sponsorship que todos conocemos, es muy famosa, es lo que se llama el barco bandera pues, de Australia, el flagship de migración. ¿Por qué? Porque es lo que Australia quiere con su programa de migración, llenar los espacios que, de personal calificado que tienen las empresas, que requieren las empresas australianas. No, entonces, esta visa es una visa que te permite trabajar a tiempo completo, a ti y a la familia. Es una visa que en principio empieza como siendo una visa temporal y que a los 2 años de estar en esta visa pasas a una residencia permanente. Esta visa
está estructurada básicamente en tres elementos, que es la estructura que hacen la visa de 482. Es exactamente lo mismo para los self-sponsor que para las personas y compañías que están patrocinando a alguien que no es dueño de la empresa. Entonces, los tres elementos son el sponsor, es decir, el empleador. Segundo, la posición para que te van a nominar, es decir, el cargo, en qué capacidad vas a trabajar para esa empresa. Y tercero, el aplicante, es decir, cada uno de esos tres elementos tienen que cumplir una serie de condiciones. Claro, Juan, te voy a interrumpir un momento para una Claro. pregunta. Em, la profesión que realiza el dueño de la empresa, entiendo que también tiene que estar en la lista, porque si se va a hacer un auto-sponsor, tiene que ser una profesión que esté en la lista de profesiones demandadas. Por ejemplo, yo Exacto. puedo ser dueña de una empresa y además ocupar un cargo que sea, imagínate, marketing specialist, ¿no? Que está en la lista dentro de la empresa, o tendría que ocupar un cargo solo de general manager o de manager. No te digo, no necesariamente, y lo vamos a mirar con Mm, detalle cuando hablemos de la ocupación, genial. pero tú como dueña de la empresa, tú puedes ser la gerente general de la empresa o puedes tener alguna ocupación particular, específica. Tú mencionas marketing specialist, sí, esa puede ser Mm. y tienes absoluta razón. La visa 482, como creo que la mayoría de las visas para Australia, están sujetas a una lista de ocupaciones. Mm. Que la lista, Y chicos, os la voy a dejar aquí también para que la tengáis acceso en el chat, para que veáis ya. te digo, eso sería buenísimo, buenísimo. Yo aquí mencionaré muchísimas de las que utilizamos, pero es importante, es decir, es un elemento crítico de la ocupación. Digamos que ese es el segundo elemento, le voy a dedicar un rato relativamente largo a desarrollar este punto. Entonces, pues te cuento. Empecemos por el primero, la empresa. La empresa hay que constituirla legalmente en Australia y la empresa tiene que tener una entidad legal diferente al individuo. A lo que me refiero con esto es que muchísimas personas cuando llegamos a Australia lo que hacemos es sacar un ABN, Australia Business Number. Eso nos permite trabajar, eso nos permite facturar, eso nos permite sacar después una identidad tributaria, el famoso Title Number, eh, etcétera, etcétera. Pero lo que es muy importante es que la empresa no sea el individuo, es decir, que no sea yo como sole trader, sino que sea lo que se conoce como una compañía. Y hay que constituir una compañía. Constituir una compañía, ordinariamente un contador te ayuda con eso, y al constituir la compañía va a tener su propio ABN, Australia Business Number, va a tener sus propias obligaciones tributarias, va a tener que hacer sus propias declaraciones de impuestos, va a tener todo como una entidad legal diferente al individuo. Y eso es lo que queremos. Y eso es muy importante por una razón, porque es que constituir la compañía implica tener una contabilidad, tener unas certificaciones de impuestos, cuando llego sin contabilidad, es tener todo el proceso de facturación perfectamente claro. Estamos facturando esto, estamos cobrando tanto de GST, el cliente tiene una numeración de facturas, es decir, toda la parte eh, financiera es perfectamente formal. Tengo nómina, estoy entonces pagando todas las condiciones de payroll, estoy aportándole a la superannuation de cada uno de mis empleados, a la mía también. Tengo llega un momento cuando se tiene un número de empleados donde tienen que inscribirlos al WorldSafe. Bueno, es decir, como compañía está cumpliendo todas las condiciones de ser una compañía legalmente establecida en Australia.
No es simplemente que listo, abrí la compañía, abrí un website, entonces el website es Juan Rincón Limitada. No, es una empresa perfectamente establecida, une bien, una responsabilidad fiscal, unos estados financieros. Y esto es muy importante porque los seres humanos, y no estoy hablando de los latinos ni de los hispanos, tendemos a ser muy informales. Mm. Decimos, mira, empecé a prestar el servicio tal y me está yendo súper bien y llevo 6 meses y quiero que mi propio negocio me patrocine, me llama a todo el mundo, me está yendo tal. Si no eres empresa, lo bien que tiene el negocio no sirve. Claro. Y yo creo que Y mucha es gente piensa también que mucha gente hace ley bien cuando llega, es normal porque todavía no saben qué tal les va a ir ni qué van a hacer la mayoría de veces, pero es verdad que parece, por lo menos yo soy española y aquí abrir una empresa es una pesadilla casi, ¿vale? ya. Pero sé que en Australia no lo es. O sea, obviamente hay documentación que presentar y hay que hacer papeleo, pero es mucho más sencillo el abrir una empresa que en nuestros países. Y Juan, corrígeme si me equivoco, pero igual hay mucha gente que se está preguntando, pero yo si tengo ahora mismo visa de estudiante, ¿puedo abrir una empresa? Sí. O sea, en Australia, si tienes derechos laborales, Perfectamente la puedes abrir. Y hay personas que dicen, no, es que un miembro de la empresa tiene que ser australiano, residente permanente. No, no es necesario. Yo puedo ser el único dueño de la empresa aquí en Australia. Se permite lo que se conoce en otras legislaciones como una empresa unipersonal. mm, Es decir, si tú tienes socios o tu estudio o tu socio es tu pareja, fantástico. Pero si no tienes socios, tú solo también puedes tener tu empresa. Es perfectamente válido. El proceso es supremamente simple, es supremamente rápido. Yo pensaría que es cuestión de un par de horas enfrente del computador. mm, sí, Pero sí. mi recomendación definitivamente es hacerlo con un profesional. Aquí las empresas, quienes ah, asesoran en el proceso de constitución de una empresa y de la creación de la empresa desde el punto de vista financiero y tributario y todo esto, son los contadores. Mm. Entonces es bueno siempre ir de la mano de un contador registrado para que se haga este elemento. Sí. Una vez constituye la empresa, que tiene que ser una empresa estable, que tiene que empezar a tener un volumen, un mínimo tamaño. Es decir, la empresa recién constituida no te puede patrocinar. ¿Cuándo te puede patrocinar? Es decir, qué volumen de ventas, de operación, qué número de clientes. Nosotros consideramos, con base en la experiencia que tenemos de haber presentado tantísimas empresas, que hay una cifra que es muy buena, que indica muy bien cuando mi empresa es lo suficientemente grande para poder ser sponsor del dueño. Mm. $300,000 al año. De Cuando factura, es que no es de beneficio. facturación, correcto, sí señora. No de utilidades, no de dividendos, sino de facturación. Mm. Que la empresa dé o no de utilidades es otro cuento, ya hablaremos de eso más adelante, pero cuando la empresa ya tiene un volumen de ventas, donde dicen, mira, yo todos los meses estoy vendiendo un poco más de $20,000, es decir, en mi año estoy vendiendo $300,000 o tengo una proyección para vender $300,000, ya mi empresa tiene el tamaño, la entidad, la robustez para Mm. poder ser mi sponsor. Genial. Primer elemento. Segundo elemento, tiene que tener al menos 6 meses de operación. Mm. Es decir, la empresa tiene que tener un mínimo de historia. Mm. Obviamente, cuando son empresas tan jóvenes, uno presenta proyecciones. Uno dice, Claro. mire, en estos 6 meses que he llevado, ya logré vender 120, 130, $150,000. Y creo que va a terminar mi año, mis primeros 12 meses con los $300,000. Y ahorita voy a contar por qué son $300,000.
pero uno presenta proyecciones y presenta, dice, mire, el capital de la empresa es esto, pero yo voy a capitalizar las ganancias, entonces el capital al final del año va a ser tanto y voy a tener unas reservas de caja para tanto. Entonces usted hace toda la proyección, una proyección financiera estructurada y con 6 meses puede hacer. Pero decir, yo voy a constituir la empresa y la semana entrante voy a presentar mi visa de sponsor, no, no te funciona. Si no lo haría Mínimo, todo el mundo. Claro. tengo mínimo 6 meses donde tú puedas decir, mire, en estos 6 meses he comprado, he vendido, tengo tales clientes, tengo tal facturación, ya he pagado, aquí se paga el GST, el equivalente al impuesto sobre las ventas, ya estoy inscrito para impuestos sobre las ventas, ya he pagado impuesto sobre las ventas, ya tengo lo que se llama una Unified account frente al ATO. Eso es un reporte que siempre nos piden. Bueno, 6 meses y ventas de al menos $300,000. Sí, y una pregunta, Juan, para gente que constituyó seguramente o está trabajando en su empresa, pero bajo un ABN, ¿hay posibilidad de crear una empresa a posteriori? Es decir, vale, mira, yo lo hice mal, creé la empresa porque no sabía que me iba a ir bien, no la empresa, pero empecé a trabajar con ABN como una empresa y ahora lo que quiero es constituir la empresa. Y entiendo que empieza a contar a partir de ahí, pero lo puedes hacer, ¿no? O sea, tú puedes saber, pues por ejemplo, tenemos estudiantes que igual han hecho empresas de limpieza, pero bajo ABN. Entonces, han empezado a limpiar casas, han tenido clientes, han contratado, digamos, o contado con otras personas trabajando con ABN para ellos y ahora se dan cuenta de que, oye, pues esto va bien, ¿no? Aquí hay negocio, pueden montar, constituir la empresa y empezar a hacerlo bien, ¿no? De cara al autosponsor. Total. Es que Y esa seguro es la que historia, hay te casos digo, así. muy frecuentes. Mm, En el área de cleaning, en el área bueno, de cantidad de negocios que ponen los estudiantes, mm, restaurantes, agencias de cleaning, mm, agencias de estudios. también. eh, Tenemos un par de peluqueros. Mm, Tenemos otras chicas que arreglan manos, hacen manicure. sí, eh, y obviamente comenzaron haciendo algo muy chico como muy informal. Y dicen, mm, bueno, esto me empezó a ir bien, como tú acabas de mencionar, y dicen, bueno, voy a formalizar esto y a partir de ahora empiezo. El punto es que los famosos 6 meses comienzan desde el momento en que formalizaste la empresa. mm, El tiempo anterior, largo o corto, no te vale, mm, porque no fue dentro de la fórmula, dentro de claro. la fórmula. El objeto social de la empresa, lo que sea, mientras sea legal es absolutamente válido. Mm, Cleaning, personas que trabajan en el sector de la construcción. Me explico. Estudiantes de carpintería que empiezan a hacer sus servicios como subcontractors. Eso es una empresa. Estudiantes de pintura, personas que están estudiando, bueno, ¿cómo se llama esto? Cerrajería, que así es. tienen, que los locksmith, Mm, son típicas ocupaciones que les permiten hacer servicios como subcontractors de contratos más grandes y tener sus propios clientes. Perfecto. mm, Todo eso es opciones excelentes. Eh, Todo el tema de comida absolutamente es válido y hemos visto muchísimas personas que son muy exitosos en esos. Desde mm, personas que cocinan para restaurantes, es decir, eh, personas dicen, mire, yo hago tortas en mi casa y se las llevo a restaurantes y los restaurantes las venden. mm, O hasta personas que dicen, no, yo tengo un food truck mm, y él es mismo el que atiende al público. Cualquiera de las opciones es válida. genial. Mm, Entonces, desde el punto de vista de la empresa, eso es lo que yo puedo decir. La empresa tiene que ser bueno, un elemento, perdón, que me faltaba, que es importante, y es que la empresa tiene que cumplir un requisito que pide la ley, y es que
no discrimine contra australianos. Mm. Es muy frecuente que los emigrantes traten de contratar y de trabajar únicamente con emigrantes. Entonces, yo tengo una una empresa de limpieza y lo único que contrato son estudiantes. Mm. No vale. Es decir, tiene que mostrar por lo menos que le dio la oportunidad a los australianos para que trabajaran allá. ¿Cómo se muestra esa intención de no discriminar? Publicando el cargo Mm. y pudiendo decir, mire que yo cuando voy a contratar gente, no lo hago de voz en voz entre mi comunidad, entre mi gueto, entre mis amigos. No, yo publico para que cualquier persona lo haga y lo publico en inglés. Mm. No solamente en español, o no solamente lo pongo aquí en mi grupo de Facebook, chilenos en Brisbane. No, Sí, que es lo más habitual eso. sí, es decir, eso pues claro que te puede ayudar, pero no cumple el requisito de no discriminar contra Mm. australianos. Y Entonces, Juan, ¿hay ese que es el... tener un número de empleados o eso ibas? ¿Hay que tener un número de empleados mínimo? Sí, yo creo que la empresa tiene que tener al menos otra persona más Mm. que el dueño, al Vale. menos. No es necesario que esa persona más sea un empleado de tiempo completo. Y de Vale. hecho, no necesariamente tiene que ser empleado, Silvia, y muchas gracias por la pregunta. Mm. Cada vez es más frecuente, digamos, y está perfectamente regulado en Australia, que las empresas no tengan empleados como tal, sino contraten personas por ABN, los Mm. tengan como contractors. Eso es perfectamente válido. Entonces tú dices, no, mira, yo tengo tantos contractors. Perfecto, eso está muy bien. Eso te vale como si tuvieras empleados. Y en ese sentido, pues volvemos a lo mismo. La idea es que esos contractors haya australianos, no solamente extranjeros. Mm. Genial. Entonces, esa es la empresa. El segundo elemento de la visa es la posición. La posición es una posición que tiene que cuadrar con la empresa dentro de esa lista que hemos mencionado, que tú les vas a publicar. Sí, está, Esa lista, un inciso, está publicada la lista aquí en el chat. De todas maneras, como os dije, si tenéis preguntas, ir escribiéndolas y al final las vamos contestando, ¿vale? perfecto, sí, sí, listo. Entonces, el primer elemento que hay que tener en cuenta es que esa lista incluye lo que la ley llama caveats. Mm. Caveats son condiciones específicas de determinadas ocupaciones. Por ejemplo, tú mencionabas ahora marketing specialist. Mm. Entonces, la posición de marketing specialist tiene un caveat que dice la ocupación de marketing specialist es válida únicamente en empresas que vendan más de $1 millón. Mm. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Yo te digo, si yo no me puedo, si mi empresa todavía no está vendiendo $1 millón, pues no puedo presentarme como marketing specialist porque no, ese pájaro no vuela. Entonces tengo que buscar otra opción. Entonces, hay cantidad de opciones, por supuesto. Eh, em, Ese es un elemento importante. Eh, Caveat muy, muy frecuente. Los chefs, los chefs y los cooks mm, tienen el caveat de que el restaurante no puede ser fast food. Es decir, entonces digo, yo tengo un truck donde vendo perros calientes. No, no te funciona. ¿Por qué? Porque los perros calientes están definidos que no pues es comida rápida, simplemente es un elemento que se entiende más que cocinar, lo que haces es ensamblar comida. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Otro elemento de la ocupación atrae un salario de mercado, es parte del proceso que hay que hacer cuando uno dice, mire, voy a hacer esta empresa y eh, yo monté mi empresa de limpieza y me voy a presentar como que soy el administrador de los contratos, contract administrator. Perfecto, muy bien.
caveats de Contract Administrator, no, no tiene caveats. Vamos perfectos. Segundo paso, ¿cuánto le pagan a un Contract Administrator? Entonces uno tiene que hacer un estudio de mercado. Nosotros lo hacemos, es parte, digamos, de nuestro trabajo. Decirle, mira, los Contract Administrator para agencias de limpieza en PERT, que es donde tú vas a trabajar, tienen un salario entre tanto y tanto. Y el salario que tú le ofrezcas a ti mismo no puede ser menor de eso, sino tiene que estar en ese rango. Claro. ¿Por qué? Porque estas visas, las visas de sponsorship, lo que pretenden es que los emigrantes no jalemos el mercado, ni le cobremos más de lo que cobran los australianos, ni trabajemos por menos de lo que cobran los australianos. Entonces, por eso se hace ese estudio, ese Australian Market Salary, para poder ver cuánto gana. No obstante, hay un piso. Ese piso es ahora a partir del 1 de julio del 2025, $76,500 más superannuation. Entonces, si tú quieres contratar un marketing specialist, tú haces el estudio de mercado o hacemos el estudio de mercado, pero sabemos que tenemos que ofrecerle a esa persona una remuneración, un salario de 76,800 más la superannuation. Otro elemento importante de la posición tiene que ser una posición genuina. Y esto es muy importante en el sentido de entender que dice, no, mira, es que yo soy economista, pero monté una peluquería. Entonces quiero que la compañía, que la peluquería me nomine, pero mis estudios, mi calificación, mi experiencia es de economista. No sirve. ¿Por qué? Porque tiene que haber genuinidad, tiene que haber coherencia, tiene que haber sentido común entre lo uno y lo otro. Claro, o sea, entiendo que en este caso tiene que haber sentido con lo que tú has estudiado previamente o has ejercido tu experiencia. O sea, Es exactamente lo que me lleva al tercer y el último elemento. ¿Cuáles son los elementos del aplicante? El aplicante, con relación a la posición que le ofrece la empresa, tiene que cumplir tres requisitos. Tiene que tener calificaciones en esa ocupación. Por ejemplo, una persona que se presenta como Contract Administrator tiene que tener estudios de administración de empresas, business, administración o algo relacionado. Algo que tú puedas decir, mira, esta persona tiene unas bases administrativas. Primero. Segundo, tiene que tener al menos un año de experiencia. Un año de experiencia full time, es decir, 35 horas a la semana. Muchos estudiantes no lo tienen porque trabajan solamente 24 horas a la semana, entonces se hace la equivalencia. 24 horas a la semana es el 67% de 35, entonces uno sabe que cada semana le vale 2/3, por llamarlo así, de una semana. Entonces hay que sumar las semanas para llegar a tener esos 12 meses de experiencia. Lo mismo con los Work and Holiday Makers. Exacto. Ahora, ese año de experiencia puede ser en Australia, en el exterior, en la suma de los dos, porque uno puede tomar el periodo de los 5 últimos años anteriores. Entonces, elemento, calificaciones, segundo, un año de experiencia, pero si yo no tengo calificaciones, 3 años de experiencia sustituyen las calificaciones. Entonces, por ejemplo, que es un caso que estamos manejando en la compañía ahora, es una persona, es una chica que le ofrecen el trabajo de chef, pero ella no estudió commercial cookery, ni aquí ni en ningún lado. Entonces, pero lleva trabajando en el restaurante como 5 años. Entonces nos devolvimos a ver cuánto le sumaba el tiempo cuando trabajó part-time, acuérdate, y nos ayuda muchísimo. Durante la pandemia,
los estudiantes tuvieron permiso de trabajar full time Mm. entre enero del 2022 y junio del 2023. Entonces, esos 18 meses que se trabajó full time, pues se pueden entrar completos, no entran a proporción. Entonces, en fin, todos esos elementos hay que irlos armando. Y el tercer y último elemento para el estudiante o pues para el aplicante es que tenga inglés funcional. Inglés funcional es PET-PT 36 o IELTS 5. Mm. Entonces, digamos, ese ya es el último elemento, ya digamos que allí no tiene más elementos. Como ven, no es una visa desde el punto de vista del aplicante especialmente difícil. Mm, yo lo único que recomendaría, así como para cerrar estos tres elementos, es el tema de la coherencia, ¿no? El tema de que haya genuinidad en la ocupación. Dice, mira, no, es que mira, yo soy ingeniero industrial y puse aquí una agencia de limpieza y me está yendo súper bien. Ok, perfecto. Y es muy válido y funciona. Pero tú tienes que mostrar que, ok, tú te vas a presentar como contract administrator o como gerente de logística. Ok, muéstrame tu experiencia. Mm. Mira, tengo los 3 años, tengo el año, tengo los estudios. Entonces uno allí es donde entra. Y ahí es donde yo creo que nosotros como agentes de migración mm, los podemos orientar mucho. Mm. Porque le pueden decir, mira, esta ocupación te sirve, pero esta no. Esta ocupación no te sirve por alguna razón. Mucha gente dice, mire, todos directores de proyectos, que yo soy project administrator. Muchísimas ocupaciones están relacionadas con project administrator. Sí, pero acuérdate que vas a tener que ir a Beta 6, porque esa ocupación sí exige skill assessment. Entonces, lo descartamos por A, B o C. O no, yo puedo sacar el skill assessment en Beta 6. En fin, ordinariamente no se requiere skill assessment. Mm. El skill assessment es excepcional y la excepción más notoria es Project Administrator. Pero todas las demás se pueden hacer sin skill assessment. Mm. Sí, creo que lo que pasa mucho, y seguro que tú te lo has encontrado, es que la gente hace el proceso al revés, es decir, monta su empresa, si la constituye como empresa, le va bien, y cuando han pasado tiempo, va a una asesoría migratoria y dice, oye, que me quiero autosponsorizar. Pero claro, seguramente muchos de esos pequeños detalles que hay que tener en cuenta para que tenga sentido, como es la profesión, los estudios, claro, al no saberlo, el desconocimiento, pues es como que tienes que seguramente empezar de cero desde el momento en el que vas a una consulta migratoria. Entonces, creo que es Mira, muy importante que obviamente todos como que lo evitamos o no sé si nos da miedo, también pereza, es dinero obviamente, pero creo que al final te sale más caro hacerlo más tarde porque has perdido tiempo, ¿no? Igual también tiempo de visa, las visas que tienen los estudiantes pues son limitadas, 2 años, pueden extender, pero ahora mismo también, pues bueno, hay requisitos para gente que lleva mucho tiempo en Australia y obviamente no pueden seguir estudiando toda la vida, ¿no? Entonces, creo que es muy útil lo que nos has contado esta parte porque al final es empezar a construir tu casita pues por los cimientos, no por el tejado. Y a mí yo mira, veo mucha gente que me dice, gente que tiene empresas exitosas, que les ha ido muy bien, pero claro, no lo han hecho bien. Igual se han puesto un puesto, ellos como puesto de trabajo, un puesto que no está en la lista, cuando podrían haberse puesto uno que sí está, porque también es similar a lo que hacen o las labores que desarrollan. Entonces, todas estas cosas la verdad es que son muy interesantes. Gracias, Juan, por esta parte. Y nada, seguimos también. Si tenéis preguntas que me han dicho, es en questions. Hay dos chats, digamos. Uno se llama chat, que es por el que recibir mis mensajes, y otro hay un símbolo de pregunta y se llama questions. Ahí es donde tenéis que hacer las preguntas, ¿vale? sí, y listo. Mira, empecemos con preguntas. Venga, pues tengo varias, ¿vale? Alguien pregunta, ¿los 300.000 dólares de facturación son el mínimo que se exige para poder aplicar a un autosponsor? Mira, no es que sea una cifra que aparezca en la ley, es una indicación del tamaño que tiene que tener la empresa. Mm. Digamos, si tú dices, no, mira, es que estoy vendiendo 280, venga, hagámosle, vale. Vale. Pero si dices, no, es que mi empresa
vende $50,000. No, todavía estás muy crudo. Dale un poquito más, corre un poquito Claro. más. Sí, a veces Es- hay que esperar un poquito más de tiempo, ¿no? Entiendo, para que la mm, empresa claro, pueda. exacto. Vale, y luego alguien pregunta, ¿hay sectores o industrias más recomendables para este tipo de visas? Si alguien se plantearía crear una empresa desde cero, ¿hay alguna recomendación de, oye, pues mira, con este tipo de empresas, pues vemos que va más para adelante porque, no sé, porque cubran necesidades de Australia o porque. Mira, esto es un tema real. Hmm, Es decir, ¿qué digo yo con un tema real? Es un tema de decir, bueno, yo me voy a meter, este va a ser mi empresa, es mi emprendimiento. Aquí me estoy jugando mi vida. Entonces, la gente, la gran pregunta que se debe hacer un aplicante es decir, ¿en qué negocio voy a ser exitoso? ¿Cierto? Entonces tú dices, mira, por ejemplo, yo puedo recomendar sectores como el sector de la construcción. Claro que sí, te digo, la visa te sale a los 90 días rapidito, pero a menos de que tú conozcas el sector de la construcción, sepas moverte en el sector de la construcción, tú digas, mira, sí, es que yo he trabajado como carpintero, entonces sé cómo se contrata, sé dónde se compran los materiales, cuál es el margen, por qué al cliente le gusta el trabajo, por qué no le gusta, cómo me pagan, cuándo tengo yo que desembolsar, cuáles son los tickets que tengo que tener para poder trabajar como carpintero. Es decir, y si no sabes eso, no te metas. Usted, tener un negocio es, yo creo que los retos personales más grandes de la vida, sí, porque pues el mercado es muy exigente. sí, eso Eh, es. O sea, que sea algo que sepas hacer, obviamente, que y te se pasa guste así. también porque vas a dedicar todo tu tiempo. Pero bueno, si igual alguien, digamos que está entre dos cosas porque ha tenido experiencias anteriores, pues bueno, podría valorar, ¿no? Con una asesoría, pues ver por dónde tirar es mejor también en función de la profesión, ¿no? Para ver qué hila Sí, mejor con la profesión que yo tengo para la empresa que quiero abrir. sí, sí, definitivamente. Mm. Digamos, sí, sí, definitivamente. Vale, alguien pregunta también si, por ejemplo, una empresa la quieren abrir dos socios y los dos socios quieren hacer el autosponsor, ¿eso sería viable? ¿Hay cambia la facturación que debe tener la empresa si son dos socios los que los que se quieren autosponsorizar? Exacto. Tiene que ser más grande. Mm. Claro, porque Pero ya tienes que pagar por lo menos dos sueldos de 76.500, que es lo que hablamos, mínimo. Más luego correcto, que tengas a correcto. alguien, ¿no? Contratado, ya sea en ABN o TFN. Ujú, exactamente. Sí, 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 sí. Pero es perfectamente viable. Hay varios casos de esos que tenemos que son, ¿no? Que, que dos socios van a usar la misma empresa para esquilaciones, sí, perfectamente válido. Genial. Vale, alguien pregunta también, ¿se puede hacer una empresa desde el exterior? Tengo ABN y certificados de Australia, pero tuve que salir por tiempos de visa. ¿Tú puedes crear una empresa en Australia si tú ya no tienes una visa activa? No, No, no porque tienes que ser residente tributario para poder crear una empresa. claro, Entonces, ahí sí tendrías que conseguirte un amigo con el cual asociarte y que el amigo estuviera en Australia y el amigo sería el director de la empresa. claro. Y así te podría autosponsorizar si el otro socio está fuera. Perfectamente, sí. Mm, vale, eso es Pero, interesante. pero necesitaríamos que al menos un director estuviera en Australia. Mm, vale, Sí, genial. y el otro está afuera, hacemos el proceso de la visa, cuando sale la visa ya entra con la visa de su empresa. Esto Claro, es perfectamente válido. vale. Y luego esto, no sé si tú conoces a fondo esto, creo que es algo más para un contador, pero bueno, preguntan que si cuando montas una empresa hay gastos fijos además de los impuestos. Bueno, esto sí, te puedo decir, yo sé que sí, obviamente que te lleve un contador una empresa cuando tiene unos gastos porque tienen que hacer pues la declaración del GST, los impuestos trimestrales, ¿no? Todas esas cosas que hay que ir haciendo con la empresa, ¿no? Y luego dice, ¿qué cambia a costes cuando pasas de operar con una ABN a constituir una empresa formal?
Eh, el sistema impositivo cambia. Ten en cuenta que aquí hay dos individuos que pagan impuestos. La empresa como tal paga impuestos en función a sus utilidades y la empresa le paga salario al individuo y el individuo paga impuestos. Entonces, pues porque todos los que ganamos en Australia algo tenemos que pagar impuestos sobre lo que recibimos. Entonces, el sistema de costes tributarios, digamos, se abre en dos, en impuestos sobre lo que gana la empresa y después sí que eso es lo que le paga al individuo. Sí, eso es. Sí, yo creo que esto también con un contador pues te puede asesorar más de cuánto te costaría constituir la empresa y cuántos son los gastos fijos, ¿no?, que cobra un contador pues por llevar una empresa a llevar lo que es la contabilidad y presentar el GST, que sé que hay empresas que lo hacen internamente también, que lo pueden hacer ellos algunas partes, pero es verdad que si no, nunca has hecho contabilidad, tienes que tener siempre un asesor externo para ciertos trámites. Sí, y te cuento, hay un elemento y es que las empresas de self-sponsor está previsto por la regulación de migración que son válidas, pero cuando uno las presenta suponen lo que la política del departamento llama further scrutiny, es Mm, que están sujetas a un escrutinio mayor que cuando no es un self-sponsor. claro, Entonces tú tienes que abundar en evidencia. Es sí. decir, las visas de self-sponsor son unas visas en las que uno tiene que cubrir todos los flancos con abundante evidencia Mm, de que esto se cumple, esto también, miren mis contratos, miren mis clientes, miren mi facturación, tra. Eso es lo mm, que le da solidez a una aplicación de self-sponsor. mm. Genial. Luego alguien pregunta respecto a lo que hablábamos antes de si son dos socios, si esos dos socios son pareja, también entiendo, y esto me lo dice la lógica, mi pequeño conocimiento sobre visas, que con que a uno de los dos haga el autosponsor, el otro va dentro o hay que hacer dos autosponsors. Basta con, si son pareja, son una unidad familiar, tienes Mm, toda la razón, tu lógica es impecable, basta con que uno lo tenga. mm, vale. Y luego, bueno, tengo algunas preguntas más. Vamos a leer algunas así más, porque tengo bastantes, pero bueno, así algunas diferentes. Em, vale, esta ya la hemos respuesto, que otra persona preguntaba sobre lo del autosponsor en pareja. Uno de los dos, si sois parejas, tenéis que cumplir que estáis pues casados o juntos más de un año con documentos oficiales y demás. Luego, cuando haces la aplicación para, imagínate que tienes una visa de estudiante, Juan, y que haces la aplicación para la visa autosponsor. Entiendo que hasta que revisen el caso, como cualquier visa, entrarías en Bridging Visa si acaba tu visa de estudiante durante ese periodo. Exactamente. Sí, sí. La visa estudiante, hay que presentar la visa de sponsor antes de que venza la visa estudiante. Claro. Mientras está la visa estudiante vigente, la bridging visa, la visa de sponsor está dormida. Mm, Técnicamente así se llama, dormant. sí, Cuando se acaba la visa estudiante, la bridging visa de la visa sponsor kick in mm, y vas a estar en la bridging visa hasta que la aprueben. claro. Y Pero sí, luego, es uno de los requisitos siempre y cuando, pues como siempre, apliques onshore, ¿no? claro, claro. Si tienes bridging visa. Claro, ¿y tú tienes alguna experiencia? Porque entiendo que también habrá rechazos en este tipo de visas, pues por, aunque cumplan los requisitos, pues por la genuidad del puesto y cosas que, bueno, están, como diríamos, fuera de vuestras manos, ¿no? Como abogados Mira, migratorios. ¿Se puede sí, sí, apelar? sí. Estas visas tienen apelación. La apelación aquí es un poquito más compleja. ¿Por qué? Porque en estas visas tenemos tres etapas y cada una de las tres tiene que ser aprobada. Tú presentas el SBS, que es la aprobación a la empresa, y te lo tienen que aprobar. Después tienes que presentar el cargo, es decir, la nominación de la ocupación, y te la tienen que aprobar.
mm, y después presentas la aplicación a la visa y te la tienen que aprobar. Entonces, si a uno le niegan el primero, el SBS, que es la aprobación a la empresa, tiene que mm, y se cae la escalera. claro. Y al caerse la escalera hay que presentar 3 apelaciones, no Mm, una nomás, porque están encadenadas. Entonces, mm, si te aprueban la apelación, el SBS, pero te niegan la nominación, tienes que presentar 2 apelaciones. Si, mm. si te aprueban el SBS, si te aprueban la nominación y te niegan la aplicación, basta una apelación. Entonces, sí se puede apelar, pero a veces tienes que presentar hasta 3 apelaciones para que el caso pueda ser evaluado por el tribunal de revisión. Mm. Sí, genial. Normal, sí, o sea, es entendible porque al final funciona como el resto de visas también, ¿no? Sí, 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 Eh, sí. alguien Ahora, pregunta también, tiene un vale. tiempo muy largo, es decir, Mm, las apelaciones de visa de sponsor están entre 3 y 4 años de espera ante el tribunal. madre mía. Un poco Claro, y más del doble durante de las ese visas de tiempo, estudiante. tienes que seguir operando, obviamente, porque si no, cuando llegues a la vista con inmigración, tienes que demostrar que has seguido operando y que has seguido operando bien, cumpliendo la ley, ¿no? Como con todo Exactamente, al claro, exactamente. Tiene la ventaja que durante todo ese tiempo que estás en el tribunal tienes visa de trabajo y puedes entrar y salir del país y bueno, tienes una cantidad de beneficios. Pero sí, tienes que operar y tienes que operar mm, con toda la legalidad del caso. Claro, que si por lo que sea, imagínate que tú estás con tu empresa, apelas y por lo que sea, pues te va mal con la empresa, ¿no? Hay empresas que cierran, lo vemos cada día. eh, Mm. ahí ya, claro, no podrías continuar, digamos, habría que buscar una Tendrías, forma para salir del pozo o cambiar, no sí, sé. que lo cual es bastante difícil. Mm, Bueno, siempre se encuentran soluciones realmente, es decir, mm, nosotros en la compañía tenemos un moto y es que en migración siempre hay solución. sí, sí, sí. A veces hay que estudiar más, pero siempre hay una solución. Mm. Siempre hay una solución. Sí, hay mucha gente, creo que es también por el ecosistema, ¿no? Que nos rodeamos, que tiene mucho miedo a inmigración, que es como todo me da miedo, pero en realidad hay muchas veces que hay rechazos que luego son aprobaciones porque al final, bueno, pues se demuestra, igual el case officer que revisó el caso, pues tiene una opinión en el día que la revisó, pero luego con aportación extra, pues eso cambia, ¿no? Y yo lo he visto muchas veces, yo llevo 10 años en Australia y lo he visto muchísimas veces, ¿no? Que hay decisiones que toma inmigración que luego se revierten con pues, un buen abogado que te ayude a defender ese caso. Sí, eso pasa mucho porque es que el departamento depende mucho de la política del gobierno en este momento en particular. Mm, Entonces, si en este momento odiamos a los emigrantes, las negaciones son, pero en oleadas, mm, como estamos ahora. claro. Pero el tribunal no. El tribunal primero no depende del gobierno, Mm, es mucho más estable, es mucho más pegado a la ley. mm, Entonces es mucho más fácil demostrar que se cumplen los requisitos, a mi modo es mucho más objetivo y lo que pasa con lo que tú de alguna manera insinúas con respecto a la continuidad de la empresa en el momento, mientras va al tribunal, pasa con los estudiantes. mm, Si una persona le fue negado su estudiante, pero igual durante el periodo esperando que llegara al tribunal, estudió y fue un buen estudiante y pagó sus matrículas, hizo sus assessments y mantuvo el seguro al día y cumplió todas las requisitos como estudiante, pues cuando llega al tribunal tiene a su favor la fuerza de los hechos cumplidos. claro, Decirle, no, no es que yo vine acá diciendo que iba a ser estudiante y no era estudiante. No, es que mira, yo tengo esto para mostrar que sí fue un estudiante. claro. Aquí están mis resultados, aquí está la realidad, que ya no es un propósito, es un hecho que puedo respaldar
como algo claro, sucedido. así es. Bueno, vamos con solo dos últimas preguntas rápidas para no quitarle tampoco a Juan mucho tiempo, que ya es tarde en Australia. ¿Cuáles son los costos de la visa autosponsor? Más o menos, entiendo que también depende del caso, ¿no? Pero ¿y cuál es el costo con los servicios Mira, migratorios? yo creo que todo el paquete, pues, Mm, obviamente varía, ¿no? Que yo tengo pareja y tenemos hijos, o que yo estoy claro, solo, bueno, en fin, pero yo diría que este paquete, incluyendo costos de abogado, tanto para la empresa como para el individuo, como costos del departamento, mm, entre 20 y $25,000. mm. Que es algo habitual también las skill visas entre una Sí, cosa y otra, también, bueno, mira, rondan. sí, esto te digo, no, esto te cuesta una visa de sponsor, Mm, siendo tú el empresario o no siendo el empresario. claro. Si bien dice, no, es que fulanito tal, para quien trabajo me da una empresa, le cotizamos al empleador, le cotizamos al empleado y llegamos a los mismos 20, 25. Sí. Lo que pasa que en los casos en los que tienes una empresa externa, la mitad la paga la empresa, una parte, Sí, depende, y otra. Vale, genial. Y luego otra pregunta, que esto es interesante, que yo tampoco sé la respuesta. Hablábamos antes de, oye, yo tengo con mi pareja, montamos la empresa, uno de los dos se hace autosponsor, pero la pareja trabaja en la empresa también y tiene un sueldo, está contratada. ¿Eso contaría como un empleado o al ser pareja puede haber algún conflicto de intereses? no, 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 no. La pareja puede ser empleado, Mm, mira, el 90%, si no es más, o digamos, yo diría que más que en porcentajes, la generalidad de los tradies australianos, estoy hablando de pintores, electricistas, carpinteros, el que te pone el piso, son empresas familiares mm, donde el esposo es el que hace el trabajo y la misus, como dicen acá, es la que lleva la contabilidad y la que mm, le lleva los contratos y la que le maneja las cosas administrativas. Esa es una estructura empresarial muy frecuente, mm, muy conocida, muy, muy australiana. mm. Entonces es perfectamente válida en el caso de un extranjero, de un emigrante. No obstante, nuevamente, volvemos al tema, no discriminar contra australianos, Sí, trata que tus contractors sean australianos, pon a disposición, mantén mente abierta contra los australianos en todo lo que se te ocurra. claro. Tus Sí, proveedores, tu yo sé de gente. casos que han contratado al menos un australiano, pues para eso que dices, ¿no? Que, bueno, pues demostrar Mira, que es te digo, yo incluyente. diría eso, contrátalos, busca que tus proveedores sean australianos. Mm, eh, yo diría que hay que mostrar ese interés mm, de no aislarse, ¿no? sí. Eh, Lamentablemente mucha gente dice, no, los australianos no me dan trabajo, yo tampoco les voy a dar trabajo. Mm, No, no tengas esa mentalidad, eso no te va a servir para esto. claro. Sí, sí, Tienes que tener totalmente una... entendible, claro. Mm. Además. Genial, pues nada, con esto terminamos. Sé que hay algunas preguntas más, pero no podemos responder todo, pero hemos respondido la mayoría y las más comunes. De todas maneras, cualquier cosa, yo os voy a mandar el contacto de Juan. Y bueno, como también decía antes, es importante que aquellos que queráis buscar esta vía, pues vamos, que os asesoréis bien con un experto, sea Juan, que está aquí con nosotros, o sea cualquier experto. Obviamente yo siempre recomiendo a Juan porque, bueno, llevo tiempo tratando con él y sé que son muy profesionales, pero buscar asesoría porque eso va a cambiar pues vuestro futuro, ¿no? En Australia al final, el ir bien asesorados durante todo el proceso. Y Ujú. bueno, también quiero agradecer a todos los que habéis asistido hoy por estar aquí. Espero que os haya resultado de utilidad y en especial a Juan por siempre aclararnos todas las dudas en este mundo complicado migratorio. Muchas gracias por tu tiempo y bueno, que seguramente sigamos haciendo muchas más cosas juntos para ir resolviendo pues todos estos temas que son duda para los estudiantes, tienen muchísimas dudas y son complejos al ser extranjeros. Para mí misma también muchos de estos temas
son complejos porque no los toco en mi día a día. Y nada, que muchas gracias, Juan. No, con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Nosotros en las redes sociales de MC Migration, al menos 2 veces por semana estamos sacando videos sobre self-sponsorship. Mm, claro. Entonces, pues bienvenidos Sobre a esos seguirnos otros allí. temas, claro, también que son útiles. Hacéis un montón tocáis un montón de temas, ¿no? Del ámbito Sí, migratorio. sí, entonces bienvenidos para que estén al día de esta información que cambia mucho, ¿no? Que Genial, cambia sí, mucho. Entonces hay que hacer hay que estar siempre al día. En el momento que uno dice, bueno, voy a arrancar, bueno, pongámonos al día antes que nada. claro, eso es. Pues nada, muchas gracias. Que tengáis buena tarde o buen día los que estáis en diferentes partes del mundo y seguimos conectados. Bueno, perfecto. Ok, Chao, muchas gracias a todos, muchas gracias Silvia, muchas gracias a ti y a Dingus por esta oportunidad. genial. Hablamos. Chao, chao. Ok, chao.